a ella. Tonto. Ana Baiman, ¿cómo le va? Bien, muy bien, ¿y usted? Muy bien. ¡Bravo! Ah, bueno, la conductora del Noticiero Central. ¿Y Rodo? Rodo está de luna De nupcias. Muy bien. Estimada Ana, vamos a hablar sobre este entendimiento que genera un defensor de los trabajadores. Hablamos de Mauricio Macri y Hugo Moyano. Sí. Se destrabó el conflicto. Bueno, más allá de la ironía, vamos a ver un informe al respecto de los bloqueos que realizó el líder de la CGT opositora, podríamos decir, líder de los camioneros, y un abierto desafío en un año netamente electoral, partido propio. Veremos cómo le va como candidato. Esto sucedió hoy, lo analizamos junto a Ana Baiman. Luego de firmar un acuerdo en la Secretaría de Transporte porteña, los camioneros levantaron por 10 días el bloqueo al supermercado mayorista Maxi Consumo. Moyano levantó los bloqueos. El sindicato de camioneros decidió levantar el bloqueo por 10 días. Fue tras el pedido de un fiscal al Ministerio de Seguridad para que ponga fin a la protesta. Hablábamos de la intervención de la Subsecretaría de Trabajo porteño, que fue rechazada de plano por la empresa por falta de competencia. Hoy se especula porque intervino la Secretaría de Trabajo de Macri en el conflicto de Maxi Consumo. Y algunos dicen, Macri le hizo un guiño a Moyano. ¿Usted le hace un guiño a Macri? Estuvimos en el Ministerio de Trabajo, no nos dieron bola ayer. O no estuvimos en el Ministerio de Trabajo. No nos dieron bola. ¿Dónde vamos a ir a reclamar? ¿Le es más fácil dialogar con Macri que con Cristina? Pero no es más fácil. Nosotros hemos hecho la presentación de lo que está pasando y ellos han tomado como corresponde esta presentación y han actuado en consecuencia. El acuerdo Macri-Moyano es una traición a los trabajadores, son palabras de Juan Cabandier. Es irrisorio que Moyano se haya sentado en la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, dado que esa subsecretaría no tiene competencia para sentarse con los trabajadores. Es paradójico además que alguien que se pretende ser defensor de los trabajadores se siente en una subsecretaría de trabajo de un gobierno macrista. Parece sorprendente un acuerdo entre el enemigo público de los trabajadores, que es Mauricio Macri, y Moyano, que dice defender a los trabajadores. Moyano tiene que entender que aliarse con Macri es una traición a los trabajadores. Recordemos que en la jornada de ayer, Moyano, padre e hijo, encabezaron un acto frente al Ministerio de Trabajo con un alto contenido político en protesta contra el gobierno nacional. El ministro Carlos Tomada fue muy crítico ante el accionar del ex-K devenido en dirigente opositor. Y siguen los cruces por el bloqueo de camioneros a 30 locales de un supermercado. ¿Cuál es tu respuesta a Tomada cuando dijo ayer en la conferencia de prensa que Hugo Moyano quiere afectar la distribución de alimentos? ¿Qué le respondes a Tomada? Palabra, oídos, bueno, esa ridiculez que ha dicho otra más que dice el ministro, ¿no? Del personaje del ministro de Trabajo que tenemos. No se lleven de las mentiras que comienzan por este señor que está aquí atrás, el ministro de Trabajo. Lo que han cambiado son ellos, compañeros. Me tienen bronca, me aborrecen, pero me tienen un poquito de miedo. ¿Saben por qué? Por ustedes, compañeros. En el gobierno me tienen bronca, me tienen odio, pero también me tienen un poquito de miedo, dice Hugo Moyano. Ni siquiera lo siguen los trabajadores. De esta forma, el ministro de Trabajo le respondió a Hugo Moyano. Habló Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, y dijo que a usted ni siquiera lo siguen los trabajadores. Por favor, ese señor vive en una burbuja, en una nube de mal olor, vive ese señor. Ese no sabe dónde está parado. Si hay algún gremio que convoca a la gente que convocamos nosotros, que lo diga. ¿Quién convoca más gente que nosotros? En un año electoral, Hugo Moyano juega sus mejores cartas y apuesta a la política. Mientras tanto, confiando en que los trabajadores no le darán la espalda, prepara el lanzamiento de su propio partido. Hemos decidido recuperar el peronismo a través de un nuevo instrumento electoral que es el partido. Usted dijo que no piensa ser candidato. Esto es en estas elecciones. No me llama a tarea legislativa. ¿En algún cargo ejecutivo sí? No, eso es el tiempo lo dirá. Entre contradicciones ideológicas y medidas sin sustento, Hugo Moyano busca hacerse un lugar en la política. ¿Qué camino tomará el líder de los camioneros? ¿Se pondrá la remera amarilla del PRO o se la jugará solo por su cuenta?
Créame usted, estimado público, así en general, que si alguien sabe de cuestiones de índole gremial es Ana Baiman. Ana, ¿no sorprende a esta altura el salto que ha hecho Hugo Moyano? Digo, salto en relación, durante años ponderó a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y hoy en la vereda de enfrente. Llama la atención que busque cobijo en la Subsecretaría de Trabajo porteño. Contanos. Sí, eso es algo nuevo, podríamos decir, en cuanto a las movidas que suele hacer Hugo Moyano, pero yo la verdad es que no le tendría tanto temor a una posible alianza con Mauricio Macri, como lo que sí ya sabemos que fehacientemente son las personas que lo acompañan habitualmente, digamos. Jerónimo Venegas se convirtió en la persona que es permanentemente su ladero, que lo acompaña a todos lados, que es la cara que aparece a su lado en todas las fotos. Jerónimo Venegas es el titular del gremio de la UATRE, el de los peones rurales, la persona que está tal vez uno de los más cuestionados dirigentes sindicales del país, porque en su sindicato, bajo su ala, está la mayor cantidad de trabajadores en negro y en condiciones infrahumanas de vida. Recordemos que además acaba de trazar una alianza con la Federación Agraria, que sería el armador que tiene Moyano para los para el vínculo con exactamente, que no es casual que haya un nexo con la Federación Agraria a través de Jerónimo El Momo Venegas. También ha coqueteado nuevamente con Luis Barrionuevo después de todo lo que hizo y después de las cosas que dijo sobre la CTA, está de la mano de Pablo Micheli. Entonces, esas alianzas que ya son las que están funcionando, que ya son las que se ven en la calle, de hecho han salido juntos en más de una ocasión a manifestarse, esas son las que ya están funcionando. En materia electoral, realmente Hugo Moyano está bastante complicado, está tratando de tirar líneas y depende mucho de con quién hables del moyanismo, hacia dónde son las líneas que se están tirando, porque hay algunos sectores, los más progresistas tal vez dentro del moyanismo, que están tratando de aliarse con Sergio Massa. Sergio Massa no recoge el guante bajo ningún concepto por el momento, hasta ahora no se ha definido si va a jugar o no va a jugar con el kirchnerismo para las próximas elecciones. La otra línea que se está tirando es con Daniel Scioli, que está muy complicado con las finanzas en la provincia de Buenos Aires y tiene temas más importantes que resolver que sus posibles alianzas electorales para las próximas elecciones, y hasta ahora eso es todo lo que hay. Moyano, él mismo como candidato, no sería una pregunta, más Ana, lo sumo a Adrián, un dirigente sindical exitoso, hay que decir, Hugo Moyano. Ahora su suerte como político habrá que ver cómo se mide, ¿no, Adrián? Sí, no tiene buena imagen y tiene una imagen muy alta de un ítem que no lo votaría nunca, que es un ítem que varios encuestadores tienen y que es irreversible. El no lo votaría nunca lo deja con muy pocas chances. Ahora, Ana, salió a probar Hugo Moyano su capacidad de daño, que es su gran capital político. Es un riesgo para Moyano. ¿Cuál es la capacidad de daño que estimás tiene hoy Moyano? Yo creo que su capacidad de daño no está tan mermada como a muchos le gustaría. Realmente el sindicato de camioneros es un gremio fuerte en cuanto a la visibilidad que puede obtener si quiere salir a hacer daño, digamos. La capacidad de daño, lo que dijo Tomás el otro día respecto de una medida que boicotea la decisión de frenar los precios por 60 días, es real, puede hacerlo, tiene capacidad de hacerlo. Y eso al gobierno no le gusta nada y lo quiere combatir como sea, porque realmente él puede hacerlo, lo ha hecho y lo ha complicado el propio gobierno cuando incluso eran socios todavía con el Grupo Clarín, frenando la salida del diario. O sea, lo que decís es que no hay capacidad de hacer logística si Moyano le ordena a su gremio, digamos, a su gremio histórico, el de camioneros, que no mueva un camión. No, recordemos lo que pasó con el conflicto de las naves. Ahora, en cuanto a la cuestión que se estaba dirimiendo, que es el bloqueo a casi todas sucursales de este mayorista Maxi Consumo, hay una tregua por 10 días. Rechazó la competencia de la Subsecretaría de Trabajo porteña la cadena Maxi Consumo. ¿Qué va a pasar acá a 10 días? ¿Puede volver con esta misma medida? Es probable que vuelva. Esto es un conflicto de muchos años, no es nuevo. ¿Por qué lo retoman ahora? Es otra discusión, pero el conflicto por el encuadramiento sindical de los trabajadores de comercio hacia el sindicato de camioneros es muy viejo y tiene que ver esencialmente con una pelea que él tiene con Cavalieri.
que es Lo el dijo titular Ana del Baiman. Sindicato de Comercio. Capítulo para otro día, el desandar, esa difícil relación entre dos pesos pesados del sindicalismo argentino, comercio y camioneros. Ana, no te vayas porque vamos a hablar de la batalla de Salta. Le agradecemos, por supuesto, a Ana su presencia. ¿Cómo no? ¿Quiere que hablemos de los docentes, señor productor? Bueno, hablamos de los docentes entonces. Perfecto. Mientras vemos las imágenes, estimado Una batalla Mulano. más de acá, más de este tiempo. Una batalla más contemporánea. Sí, la preocupación, por supuesto, lo decíamos ayer, está centrada, por un lado, en el derecho que tienen los trabajadores de la educación, los docentes, a reclamar por lo que crean que sea justo, y también la difícil situación que pondría el inicio del ciclo lectivo en peligro. El gobierno nacional ofreció un piso de 22%, a partir de eso las provincias, o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, podrá... No lo ofreció, lo impuso. Lo impuso, sí. Se cerró la paritaria con ese piso. Es cierto. El rechazo del atomizado escenario gremial docente fue claro, lo mismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué puede pasar, Adrián? Lo que puede pasar es que en la provincia de Buenos Aires, donde hay un panorama menos atomizado que en la ciudad, los gremios, por ejemplo, UDOCVA, que responde al moyanismo, ya anunció una secuencia de paros de 48, 72 horas, como terminó el año pasado. Recordemos que UDOCVA llevó adelante protestas largas de 72 horas, justamente por el anticipo de este mismo reclamo de aumentos salariales. Hay que ver cómo reacciona el gremio tradicional de la provincia de Buenos Aires, que es UTEBA, porque se lo veía más afín al kirchnerismo, al kirchnerismo, no necesariamente al ciolismo, por eso hay una incógnita ahí. Habrá que ver qué pasa en la provincia. En Capital la incógnita es aún mayor, porque hablamos ayer con Delia Bisuti. Hay 15 gremios, 5 son los que terminan de ordenar todo el panorama, pero falta todavía para esa discusión. Ana, tuviste la oportunidad de dialogar con Roberto Baradel, titular de UTEBA. Hace un ratito nada más estuvo acá y nos dijo que la situación en la provincia es muy compleja, porque en la ciudad por lo menos hay una oferta rechazada por algunos de los 17 gremios, pero en la provincia no hubo ninguna oferta. El gobierno de Daniel Scioli está inmerso en un conflicto muchísimo mayor que tiene que ver con sus finanzas, tiene que resolver primero ese problema, y hasta ahora no ha hecho ninguna oferta, ni del 0%, 0,1% aumento, nada. Y los docentes, hoy me lo confirmó Roberto Baradel, que así como están las cosas, el lunes no pueden empezar las clases. En la ciudad además cuentan con 2 días de ventaja porque comienzan recién el miércoles, entonces hay 2 días más para negociar. Y en la ciudad por lo menos están más encaminados porque hay 2 ofertas, un reclamo y una oferta, y pueden llegar a acercar las partes. En la provincia no hay ninguna oferta y la situación realmente está bastante más complicada. Los docentes de la provincia de Buenos Aires tienen una pretensión, obviamente, por encima de ese 22. ¿Se limita solamente a la cuestión de sueldo o también hay otras variables que tallan a la hora de tomar una medida de fuerza? En todos los distritos hay consideraciones que exceden lo salarial, que tienen que ver con las condiciones de trabajo y especialmente con la preocupación que tienen los docentes por la falta de hombres y mujeres que se vuelquen a la docencia como profesión, justamente por los salarios bajos y las malas condiciones en las que se trabaja. De esa manera están muy preocupados, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, por las condiciones de trabajo, y están reclamando no solo por salarios, sino porque se cumplan una serie de cuestiones para garantizar. Recordemos que la docencia es un trabajo bastante ingrato si uno tiene en cuenta la remuneración que reciben a cambio los profesionales que se dedican a eso. ¿Pongo en problemas si te pregunto por un salario promedio de un docente de nuestro país? Hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, están ganando 2.800 y pico de pesos. Lo que están reclamando, ese es el salario mínimo. Lo que están reclamando es llevarlo a partir de marzo a 4.000. La oferta que hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires permitiría llevarlo a 4.000 recién en octubre. De manera tal, por eso están pidiendo que acorten los plazos de los tramos para que lo antes posible empiecen a tener en el bolsillo los 4.000 pesos que reclaman. Gracias, Ana. Ana Baiman ha tenido la amabilidad de quedarse con nosotros a charlar un rato. Hacemos una breve pausa y seguimos.